Muy buenas tardes, mi nombre es Elian David Martínez. En este video les voy a exponer los cálculos que fueron necesarios para describir el funcionamiento de un sistema resorte-masa sin ningún tipo de amortiguación. El grupo del cual hizo estos cálculos está conformado por Alejandra Aguilar, Elian Martínez y Javier Eduardo Mora Díaz. Inicialmente vamos a leer el enunciado que nos dicta lo que tenemos que encontrar. Este enunciado está dividido o dictado por lo siguiente: una masa que pesa 64 libras, alarga 0,32 pies un resorte. Al inicio la masa se libera desde un punto que está 8 pulgadas arriba de la posición de equilibrio, con una velocidad descendente de 5 pies sobre segundo. Hay que encontrar los siguientes valores. Estos valores pues vamos a ir explicándolos poco a poco. Inicialmente vamos a hallar algunos valores que son muy importantes para poder despejar las incógnitas que nos plantea el ejercicio. Para esto vamos a hallar la masa con los valores iniciales que tenemos de 64 libras, la gravedad del sistema inglés que es de 32 pies y la elongación que es de 0,32 pies. Con eso encontramos que la masa es de 2 slugs, que la constante K que corresponde al peso sobre la elongación corresponde a 200 libras sobre pie, y teniendo en cuenta la posición inicial, la cual va a ser de 8 pies, que tenemos que convertirla, 8 pulgadas, la cual debe estar convertida en pies. Vamos a escribir esa posición inicial x0 es igual a menos 8 sobre 12. ¿Por qué sobre 12? Porque al convertir esas pulgadas en pies tenemos que dividir dicho valor en 12. Entonces por eso lo dejamos como menos 8 doceavos. Ese valor obviamente para poderlo utilizar lo vamos a reducir a 2 tercios. Listo. Siguiendo con el cálculo de la velocidad inicial, que ya lo tenemos, nos lo dan, que es de 5 pies sobre segundo. Y ahora vamos a plantear la ecuación diferencial que nos va a describir el movimiento. Esa ecuación diferencial será mx segunda más kx igual a 0. Con esta ecuación vamos a intentar dejarla en la forma canónica y ver si esa forma canónica es una ecuación homogénea. Entonces tenemos que 2x segunda más 200x es igual a 0. Necesito que, para que me quede en la forma canónica, necesito eliminar ese 2, por lo cual vamos a dividir toda la ecuación en 2, lo que nos da como resultado x segunda más 100x igual a 0. Esa ecuación es homogénea, entonces procedo a sacar el polinomio auxiliar y los valores que me dan procedo a ponerlos en la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática me da como resultado más menos 10 y lo que podemos asumir como la primera parte de la solución de la ecuación diferencial. Ahora, hay ciertas referencias bibliográficas que me permiten deducir que la velocidad angular sale de esa ecuación cuadrática, por lo cual W va a ser igual a 10 radianes sobre segundo. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a expresar la solución de la ecuación diferencial, que corresponde a x de t es igual a c1 coseno de 10t más c2 seno de 10t. Ahora, vamos a, mediante una álgebra muy sencilla y mediante tener en cuenta las condiciones iniciales, despejar C1 y C2. Vamos a plantear inicialmente que t va a ser igual a 0, por lo cual vamos a despejar seno de 0, porque seno por 0 es igual a 0, pero coseno de 0 es igual a 1, por lo que podemos multiplicar y despejar C1, ¿ok? Entonces ya ese cálculo bastante sencillo, también teniendo en cuenta que la velocidad inicial es de 5, vamos a hacer el despeje para hallar C2, etcétera, ya tenemos C2 y podemos empezar a solucionar las incógnitas de la guía. Para estas incógnitas, entonces tenemos como primer punto encontrar la ecuación de movimiento de x de t, que corresponde a la solución de la ecuación diferencial y al despeje que hicimos para hallar c1 y c2. Tenemos dichos valores, con lo cual pues tenemos este valor. Ahora vamos a hallar la amplitud de onda, que la vamos a hallar utilizando Pitágoras, cateto adyacente más cateto opuesto, ok. Eso lo tenemos como A es igual a 5 sextos de pie, o bueno, 5 sextos pie o 10 pies. O bueno, 10 pulgadas, disculpen. Hay que tener muy en cuenta este valor de 5 sextos, ya que lo vamos a utilizar posteriormente en una fórmula. El periodo es otra fórmula que podemos encontrar muy sencillamente en otras referencias bibliográficas. Es 2pi sobre la velocidad angular, lo que, siguiendo la fórmula, nos da 0.628 segundos. Ahora vamos a hallar los ciclos cuando la onda llega a 3pi segundos. Eso es una fórmula muy sencilla, la cual podemos encontrar nuevamente en referencias bibliográficas bastante sencillas. Tiempo total, que es de 3pi, lo que estamos intentando calcular, sobre el periodo, que es de 0.628 segundos, nos da que tenemos 15 ciclos completos. Ahora vamos a intentar hallar el siguiente valor, que sería en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo por segunda vez.
La posición de equilibrio es una posición la cual nos va a definir un movimiento igual hacia arriba y hacia abajo de la masa una vez se coloca el centro de dicha masa sobre esa posición de equilibrio. Entonces el desplazamiento que va a tener la masa en cuanto a ese valor, en cuanto a digamos que esa línea que podemos trazar imaginariamente, siempre va a ser lo mismo, hacia arriba y hacia abajo. Una vez aclarado esto, lo que vamos a buscar con este cálculo es la segunda ocasión en la que la masa supera esta línea de equilibrio y va hacia abajo. Con esto vamos a igualar la ecuación que nos describe el movimiento a cero. Una vez la ecuación está igualada a cero, vamos a hacer un despeje bastante sencillo de 4 tercios y vamos a hallar pi, que sería correspondiente al arco tangente de 4 tercios. Vamos a hallar phi, que es correspondiente al arco tangente de 4 tercios. Después de eso vamos a hacer el despeje necesario para pasarlo de radianes y encontramos el primer ciclo, o sea, la primera vez que baja esta masa baja respecto al eje, al punto de referencia. Lo único que tenemos que hacer nuevamente para hallar la segunda opción es sumar 2pi y con eso ya tenemos que el T2 o el tiempo en el que vamos a encontrar o bueno o vamos a tener el desplazamiento hacia abajo con respecto a la posición de equilibrio es correspondiente a 0.721 segundos. Ahora, el desplazamiento mínimo y máximo corresponderá cuando la velocidad sea cero. ¿Por qué? Porque cuando la velocidad es cero quiere decir que nuestro elemento no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea, está en su punto máximo, ya sea arriba del punto de referencia o abajo del punto de referencia. ¿Sí me hago entender? Lo voy a explicar rápidamente con el simulador que tenemos. Como podemos ver, este es el punto de equilibrio y aquí es donde encontramos los máximos y los mínimos, donde se ven estos puntos verdes. Porque la velocidad aquí es cero, porque no tenemos ningún movimiento ni arriba ni hacia abajo. Entonces sabemos que cuando la velocidad es cero, tenemos el punto máximo y el punto mínimo, como lo podemos ver en estos puntos verdes, ¿vale? Una vez ya más o menos demostrado, vamos a tener en cuenta una fórmula que encontramos en algunas referencias bibliográficas que dicta que el movimiento de una onda está definido por la amplitud por el seno de la velocidad angular multiplicada por el periodo más phi. Ok, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que la velocidad angular multiplicada por el periodo más phi solamente puede ser cero cuando pi sobre 2 más n por pi tiene un valor exacto, me hago entender. Entonces, teniendo en cuenta esa igualdad y reemplazando, vamos a encontrar que 10pi más 0.927, que son los valores que habíamos encontrado anteriormente para velocidad angular, y el periodo va a ser igual a ese pi que ya planteamos, ¿me hago entender? Entonces, ese valor de 0.0927 va a corresponder a los mínimos y a los máximos. Ese valor está en un tiempo o un periodo, ¿vale? La posición de la masa cuando t es igual a 3 segundos, ya nosotros habíamos encontrado una ecuación que nos describe el movimiento respecto al tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar la variable de 0 a 3, hacer el reemplazo necesario y hacer la conversión de unidades para poder hallar que menos 0.597 es la posición que tenemos cuando nos desplazamos 3 segundos. La velocidad instantánea, que es la velocidad exacta que tenemos en un punto de la onda, la vamos a hallar derivando la ecuación. ¿Por qué derivando la ecuación que teníamos inicialmente, la ecuación diferencial que teníamos? Porque la velocidad está definida como la derivada de la posición sobre el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esa relación, vamos a hacer la derivada de la primera ecuación. Ya con la derivada que la podemos ver ahí, lo único que hay que hacer es aplicar matemática sencilla, una matemática básica para hallar el valor que corresponde a menos 5.815 pies sobre segundo. La aceleración la podemos definir como esa ecuación diferencial que teníamos en un inicio, eh, ya que como la aceleración se define como un delta de t sobre un delta de posición sobre un delta de t, pues podemos definir que esa x segunda
puede corresponder a ese ADT. Entonces seguimos esa fórmula y ya sabíamos que anteriormente el x de 3 que lo acabamos de calcular en teoría es menos 0,5.96, entonces podemos reemplazarlo en la ecuación y hallar que la aceleración después de 3 segundos es de 59.68 pies sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos ciertas anotaciones que pueden ser de valor, pero por cuestiones de tiempo pues no puedo explicar exactamente las anotaciones que tenemos ahí escritas. La velocidad en la posición de equilibrio entonces corresponde a una fórmula sencilla que podemos encontrar en varias referencias bibliográficas que corresponde a la amplitud por la velocidad angular. Aplicamos esa fórmula y encontramos que es 8.33 pies sobre segundo, bastante sencillo. En este momento vamos a utilizar la fórmula que utilizamos también para hallar, bueno, que utilizamos en el cuarto punto. Bueno, lo que vamos a hallar son los instantes en los que la masa está 5 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. Entonces lo que tenemos es que vamos a plantear la igualdad de convertir primero esas 5 pulgadas a 5 pies, poniendo 5 sobre 12 y colocando la ecuación que planteamos anteriormente, que es de la amplitud del seno de la velocidad angular por el periodo menos phi. Ok, una vez que planteamos esa ecuación y planteamos un despeje que vamos a intentar hacer, hay que plantear nuevamente las oscilaciones de la masa, por lo cual tenemos 2npi más pi. Bueno, ahí se ve más o menos cuál es el procedimiento, que no es muy complicado, lo único es que hay que dejarlo en función de una ecuación porque nos faltan ciertos valores, entonces lo dejamos en función de la ecuación. Para el 11º punto, que básicamente es lo mismo, pero en posición contraria, pues seguimos el mismo procedimiento. Listo. Entonces, pues ya con todos estos datos que son bastante sencillos la mayoría de hallar, una vez que ya se tienen los datos iniciales y la ecuación diferencial, tenemos dos simulaciones. La primera simulación es esta, que es una simulación un poco más matemática, que se hace con lo que intentamos es asimilar los valores reales del fenómeno que estamos analizando, y tenemos también la simulación de FET, que es la recomendada por el maestro. ¿Qué ocurre con la simulación de FET? El problema es que esta simulación no nos permite colocar los valores reales que estamos buscando. Esto nos representa un problema bastante fuerte porque esos valores reales que estamos buscando necesitamos plasmarlos de alguna manera. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en este caso para poder demostrar un poco la simulación de FET, cómo funciona? Hicimos una conversión de los valores que son reales a los valores máximos que genera FET, es decir, un trabajo a escala, por así llamarlo, y con ese trabajo a escala, pues digamos que hicimos el trabajo necesario. Entonces, más o menos con ese trabajo a escala que realizamos, teniendo en cuenta que tampoco, digamos, esta línea de constante del resorte nos da un valor exacto, eh, planteamos unos valores que podrían darnos una idea de cuál es el comportamiento inicial. Entonces, se coloca en este caso la masa 0.2 pies, eh, bueno, 0.2 centímetros, disculpen, por debajo de